buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que Match, dirigida por David Moreau, director de Hills, que lo petó hace ya 20 años en el festival, y protagonizada por Milton Riche, Laurie Pavie y Lucille Guillaume. Tras probar una nueva droga, Romain sale de fiesta. De camino recoge a una mujer herida de un lado de la carretera, la cual al subir al coche es presa del pánico y se golpea la cabeza hasta morir. Así comienza una noche de pesadilla durante la que Romain será incapaz de distinguir lo que es real y que son los efectos de un fármaco tan misterioso como potente. El plano secuencia es una técnica que se usaba para dar espectacularidad a ciertas escenas como esta joya llamada Breaking News, más que nada por no poner la clásica set de Mal, que es una joyita pero es muy típica, y luego hacerla entera en plano secuencia como experimento y ya de paso narrar una buena historia, como en el caso de La soga del maestro Alfred Hitchcock. Por desgracia vemos que en la actualidad el plano secuencia durante todo el metraje se usa gracias a quitar la limitación de tiempo gracias a las soluciones digitales y que se usa demasiado para tratar de cubrir un guión de mierda en las producciones actuales. Y no solo hablo de adolescencia, una serie que si quieren reseño pero debe ser porque alguien la pida, sino porque hoy tenemos otra nueva mierda que me tocó verla y no tendríamos ni idea de qué se nos avecinaba. La película del director de la recomendable Hills vuelve a la carga con una película corta, rodado en plano secuencia, y la película, además de zombies, factores que lo petan en el festival, de hecho lo tenía todo para petarlo, pero se lo petaron. Todo se quedó en buenas intenciones, pero poca efectividad a la hora de ponerla en marcha. Lo mejor es que es cortita, que tiene momentos tensos y que cuando hay sangre es generosa, pero por desgracia, poco más. Lo peor es que si haces un plano secuencia no puedes tener a un señor con Parkinson o un estabilizador deficiente como es en este caso. La trama está más trillada y trata sin éxito de emular las películas de infectados, pero en una sola noche. Además, tiene bajones de ritmo tan importantes que muchos nos entró el sueño, y eso que eran horas bastante generosas y a inicios del festival, lo cual para mí ya es un crimen. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,4, en Film Affinity un 78 sobre 100, y me sorprende porque aquí en Error de Record vamos a darle un 3 porque sinceramente muy bonito el plano secuencia, pero cuando el guión está forzadísimo, los personajes son odiosos a más no poder y no hay ni para un buen estabilizador, la experiencia se torna insoportable. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que hay mucho subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.